Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para prohibir la importación y el uso de ciertos componentes eléctricos a fin de asegurar el sistema energético del país. La orden prohíbe la compra por su parte de Estados Unidos de componentes de adversarios extranjeros que representan un riesgo de seguridad nacional y los componentes sujetos a posibles restricciones que incluyen, según la misma, reactores, condensadores, transformadores y generadores, entre otros. Tras 21 días de ausencia y múltiples especulaciones sobre su estado de salud, donde inclusive se creía que Kim Jong-un había muerto, el líder norcoreano ha reaparecido en una inauguración de una planta de fertilizantes en Suncheon, ciudad situada a unos 50 kilómetros al norte de Pyongyang. Por su parte, Donald Trump dijo que todavía no va a comentar sobre Kim Jong-un y lo que tenga que decir lo dirá en el momento adecuado. A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump prohibió la importación de insumos electrónicos desde supuestos adversarios extranjeros. Trump ordenó el fin de la importación y uso de reactores, condensadores, transformadores y generadores eléctricos, entre otros elementos, con el argumento de asegurar el sistema ciberenergético del país. Según la orden ejecutiva, los adversarios extranjeros son creadores y explotadores de las vulnerabilidades del sistema energético de Estados Unidos y, por tanto, el suministro extranjero sin restricciones de estos componentes constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad, la política extranjera y la economía del país. Tras 21 días de ausencia y múltiples especulaciones sobre su estado de salud, Kim Jong-un ha reaparecido este sábado. El líder norcoreano ha inaugurado una planta de fertilizantes en Suncheon, desde Washington, sin comentarios. Más bien, todavía no voy a comentar sobre Kim Jong-un, diremos lo que tengamos que decir en su momento. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado 11 de abril durante una reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Sin embargo, su ausencia en las conmemoraciones del nacimiento de su abuelo, el primer líder norcoreano Kim Il-sung, provocó todo tipo de rumores. Trabajadores de grandes empresas en Estados Unidos realizaron este 1 de mayo una huelga para denunciar que sus empleadores los han forzado a trabajar bajo condiciones inseguras en medio de la pandemia del COVID-19. Les hablamos ahora de Estados Unidos. Los trabajadores exigen políticas que garanticen su estabilidad económica y social. Pese a que este 1 de mayo no se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo, sino en septiembre, hoy en todo el país, trabajadores de grandes empresas como Amazon, FedEx, Walmart, Target, hicieron una huelga acusando a sus empleadores de forzarlos a trabajar bajo condiciones que consideran inseguras en medio de esta pandemia. Estos empleados, cuyos trabajos durante esta crisis del coronavirus son considerados aún más esenciales, están acusando a sus patrones de que, al no proveerles a tiempo de equipos de protección personal, han sido infectados con el COVID-19 en numerosas instalaciones de esas empresas. Exigen mayor protección al ver en riesgo sus vidas por estar en la primera fila mal equipados y mayor higiene en sus locales de trabajo. También pagos por días de enfermedad y por las horas trabajadas fuera de los lugares de empleo. 20 millones de estos trabajadores esenciales son inmigrantes, según el Centro de Estudios de Migración de Nueva York, representando en líneas generales la tercera parte de esos trabajos. Mientras tanto, al terminar ayer las restricciones del gobierno federal de distanciamiento social, hoy más y más estados siguen reabriendo parcialmente su economía, pese a que ninguno de ellos ha cumplido con los lineamientos de la fase 1 de la Casa Blanca, que antes de abrir su economía debían tener durante 14 días consecutivos una disminución de casos de coronavirus. Al 1 de marzo había 2 casos de coronavirus. Un mes después, el 1 de abril, 4.808. Y hoy, 1 de mayo, más de 65.000 muertos por el COVID-19 y los casos al comenzar mayo superan el 1.100.000. Armados hasta los dientes con ametralladoras y con los rostros tapados, manifestantes irrumpieron violentamente en el Capitolio de Michigan, una irrupción que para algunos analistas fue similar a un acto terrorista
a efectos de exigirle a la gobernadora Gretchen Whitmer el fin del confinamiento que ella extendió por un mes más. Pero estas no son manifestaciones espontáneas. Tanto el Washington Post como el New York Times revelan que las organizan y las ejecutan un grupo de militantes estadísticamente minúsculo, pero detrás de ellas hay una poderosa red de activistas conectados a mega donantes de Trump con el claro fin político de apoyar la reelección del presidente e intentando desacreditar sistemáticamente con estos desórdenes a los gobernadores demócratas. Lo que vimos ayer en el Capitolio fue perturbador, para ser honesta. Suásticas y banderas confederadas, sogas y rifles automáticos no reflejan lo que somos como gente de Michigan. Aún no salimos de esta crisis y es importante que hagamos las cosas bien y que lo que hagamos se base en datos y el consejo de los expertos médicos, no las encuestas políticas, no las posturas y maniobras políticas como las que vimos ayer en el Capitolio. En este caso particular de Michigan, el tiro les viene saliendo por la culata. Las encuestas indican que 2 de cada 3 votantes apoyan la gestión de la gobernadora Whitmer y las medidas de confinamiento que implementó, que ponen a la salud y la vida por delante de la agenda de apertura económica de Trump. Y la misma estrategia se puso en marcha hoy en Chicago, donde un grupo también estadísticamente minúsculo hizo mucho ruido llevando a las calles la agenda política de Trump. Y la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, anunció que ya está trabajando en un nuevo paquete de estímulo económico para todos los estados por $1 billón, $1 trillón en inglés, a lo que el presidente Trump anunció que no tiene ninguna prisa en aprobarlo, ya que, según él, los estados con gobernadores republicanos de su mismo partido están teniendo menos necesidad económica y financiera que los estados con gobernadores del opositor Partido Demócrata. Donald Trump arremete contra China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba considerando implementar tarifas punitivas contra China después de acceder a evidencias que conecta al nuevo coronavirus con un laboratorio chino en Wuhan, donde comenzó la pandemia. El mandatario respondió que sí a la pregunta de un periodista sobre si ha visto pruebas que le permitan señalar al Instituto de Virología de Wuhan como la fuente de la pandemia. Donald Trump, que no especificó cuál era la evidencia, agregó que podría imponer tarifas aduaneras a China. La expansión del coronavirus ha debilitado la economía estadounidense de manera considerable, cuya buena salud fue uno de los principales argumentos de campaña del multimillonario republicano que busca reelegirse en este mes de noviembre. El magnate acusa regularmente a China de mentir sobre el costo humano de la epidemia, a pesar de que Estados Unidos tiene más de 62,000 muertes relacionadas oficialmente con el COVID-19. También planteó recientemente la posibilidad de pedirle a Pekín que pague miles de millones de dólares en compensación por el daño causado por el nuevo coronavirus originado en su territorio. A la pregunta que le hizo un periodista, respondió que él tenía pruebas de que el coronavirus o el COVID-19 se había creado en el Instituto de Virología de Wuhan, que recordemos era una de las hipótesis que había barajado hoy la inteligencia norteamericana. Sin embargo, no hay mayores pruebas que puedan sustentar esta información. Simplemente dijo, ante la pregunta de este periodista, dijo sí, las tengo. Esto refiriéndose obviamente a las pruebas de esta hipótesis que ha surgido en Estados Unidos. Recordemos, no es la primera vez que se instala esta idea. Ya se había dicho hace aproximadamente unos 15 días por parte de Fox News justamente esta misma hipótesis, señalando que el coronavirus se había gestado en un laboratorio de China y que se habría hecho simplemente para comprobar que ellos tienen las mismas capacidades de Estados Unidos de hacerle frente a una pandemia, que no se habría creado como tal, como un arma biológica, sino que simplemente habría sido un tema de competencias. Eso instalándose obviamente en el tema que hay entre Estados Unidos y China, en la rivalidad histórica que hay entre estas dos potencias, y que obviamente se traslada también
también al terreno político. Recordemos que hoy China le respondió al presidente Donald Trump que no tiene ningún interés en hacer parte o en meterse en las elecciones que, recordemos, de momento siguen programadas para el próximo 3 de noviembre. Sí, te escucho, Andrés. Sí, es que no es la primera vez esta semana que Donald Trump en diferentes puntos dice que tiene pruebas, pero no muestra las pruebas. En este caso, el caso de China con el COVID-19, la semana también con el futuro de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Tengo las pruebas de que está vivo, pero no voy a mostrar las pruebas. También con las soluciones del desinfectante en cuanto como solución para el coronavirus. Aquí hay un tema también que se involucra con lo político. Estamos viendo que el 30% de los casos a nivel mundial está afectando a Estados Unidos, más de 1 millón de contagiados, más de 60.000 muertos. O sea, el hombre está realmente complicado, se podría decir incluso contra las cuerdas, y está tratando de buscar cualquier argumento. Al final uno ve como ciudadano para intentar salir de esta. Exactamente, Andrés, es claro que Donald Trump no tiene muy clara la responsabilidad que tiene como el líder más importante a nivel mundial. Ha tenido todo ese tipo de resbalones, como tú lo has mencionado en los últimos minutos, y hoy pues le pone este broche de oro al decir que tiene las pruebas de que nada más y nada menos que el COVID-19, la pandemia que ha infectado a más de 3 millones de personas, que ha matado a 230.000 personas, fue originado finalmente en un laboratorio de Wuhan. Una acusación sumamente grave que se suma a otros deslices que ha tenido Donald Trump durante la semana, dando todo ese tipo de declaraciones en donde asegura tener unas pruebas que realmente dice o parece no tener. Recordemos también lo que sucedió con Corea del Norte esa semana, él diciendo que tenía las pruebas de que estaba también en delicado estado de salud Kim Jong-un, pero que no podía dar mayor información. Desde la Casa Blanca y varios medios estadounidenses han cuestionado justamente el desempeño que ha tenido el presidente Donald Trump. Hoy salió una encuesta y es el funcionario en el que los estadounidenses paradójicamente tienen menos confianza a la hora de hablar del COVID-19. Hay otros en los que tienen más confianza, incluso el propio vicepresidente Mike Pence figura con mejores estadísticas que el presidente Donald Trump, y obviamente esto estaría obedeciendo a esta serie de equivocaciones o de traspiés que ha cometido Donald Trump al decir que tiene pruebas de algo que realmente no se ha podido comprobar y que es una acusación sumamente grave. Hay que decir también que él volvió a arremeter durante esta rueda de prensa de este jueves en contra de la Organización Mundial de la Salud. Lo que ha dicho es que deberían sentirse avergonzados porque ellos validaron todos los errores que cometió China y que fueron errores que obviamente le ha costado la vida a miles de personas y que simplemente la Organización Mundial de la Salud prácticamente que encubrió a China. Recordemos que ese ha sido incluso el argumento bajo el cual el mismo Donald Trump le quitó el financiamiento a este organismo mundial en medio de la pandemia. Justamente, bueno, será recabándose más información en las próximas horas y realmente ver si la inteligencia de Estados Unidos tiene o muestra estas pruebas que dice tener de que el COVID-19 se originó en el gigante asiático.